Bueno, salieron un montón de temas para hoy, maravilloso. Yo les cuento, el tema que me venía resonando, bueno, todavía no tenía forma, era un poco algo que en estos días eh, estaba, bueno, de acuerdo también a vivencias propias, también como hemos estado haciendo talleres de canalización, pues seguimos con las prácticas, entonces también ahí en el grupo pues hay mucho intercambio de información y pasan cosas. Entonces, hace un momento antes de comenzar, sentí que el tema era o es el discernimiento, que igual sí que se liga con la paz interior y se liga también con la... Vale, Analia dice, yo propongo cómo sanar el chakra corazón. Bueno, me encanta porque hoy han participado un montón con los temas. Bueno, vamos a ver cómo, vamos a comenzar y vamos a ver cómo le damos lugar un poco a todo. Evidentemente todo va a estar dirigido a otro plano, pero bueno, como hacemos siempre, vamos a cerrar los ojos un segundo. Vamos a realizar una inhalación lenta y profunda, llevando el aire a la zona baja del abdomen, reteniendo, exhalando lentamente. Y al finalizar la exhalación también retenemos sin aire antes de volver a inhalar. Intentemos tanto la inhalación como la exhalación hacerla por la nariz. Y la idea es que tanto la inhalación, la retención con aire, la exhalación y la retención sin aire respete un ciclo armónico. Muchas veces las personas me dicen, me ahogo, no pasa nada. Si sentimos que nos ahogamos, hacemos un ciclo breve hasta ir adaptándonos. Con la siguiente inhalación viajamos al centro del pecho. Nos sentimos todos conectados en red a través de la energía crística de nuestros corazones, formando una preciosa flor de la vida que vibra en la frecuencia rosa dorada. Y desde esta conexión de almas vamos a solicitar la presencia y la asistencia de todos los seres de las altas frecuencias del universo que asisten este ciclo de lunes canalizados. Les pedimos que nos muestren la información que necesitamos en estos tiempos para clarificar nuestros procesos, para mantener la paz y para poder siempre mantener la capacidad de discernir para no perdernos. Que toda la información sea transmitida con la mayor claridad, con total humildad y coherencia. Que así sea. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a empezar. Algo que estuve sintiendo en estos últimos días, de hecho usé esa palabra, que igual la uso entre comillas porque sé que nos lleva a lugares muy, muy determinantes y no quisiera ir a esos lugares, pero la palabra que estuve usando es la palabra raros, raro, rara, raro, tiempos raros. Hola Graciela. Entonces sentía en estos tiempos rareza, sentía eso como que no era ni bueno ni malo, ¿no? Pero simplemente rareza. Y empecé, evidentemente, a reflexionar sobre esta rareza, esta sensación de rareza, y sentía que, de algún modo, podría decir que los hilos de la realidad parecían o parecen desintegrarse. Es como si lo que nosotros
hasta el momento tomamos como realidad estuviera desfigurándose, ¿no? Estuviera dejando de tener sentido incluso. Entonces estamos en una especie de cuadratura que nos resulta un poco extraña, novedosa, rara, lo que no necesariamente significa que sea algo malo, pero justamente creo que es interesante rescatar esto, porque lo que está ocurriendo en estos tiempos con toda la labor de reconexión que venimos realizando y con todo lo que está pasando en el planeta, que de algún modo también nos invita a viajar hacia el propio centro, incluso con toda la potencia energética que está recibiendo la Tierra, evidentemente estamos saltando a pistas nuevas. Estamos dejando de habitar lugares antiguos. De hecho, aquí también hemos hablado del tiempo de la conciencia, de cómo incluso estamos habitando un tiempo nuevo, ¿no? Un tiempo que ya sentimos que o se dilata o se comprime, es una experiencia con el tiempo diferente debido a que empezamos a habitar el tiempo de la conciencia. El tiempo de la conciencia es el tiempo presente, es el ahora. Entonces, evidentemente, hay un cierto desfase, ¿no? Porque, bueno, estábamos habituados, la mente está habituada pues a organizar el tiempo de un modo y ahora nos encontramos ante una sensación diferente. Cada vez será mayor. Y no solo con respecto al tiempo, es esta sensación como de rareza, sino incluso esto, la realidad, los vínculos, cómo nos sentimos a nosotros mismos, pero se debe a que estamos realmente habitándonos desde lugares nuevos, es decir, estamos reconfigurando un yo, se está reconfigurando una conciencia nueva, una conciencia individual y una conciencia planetaria. Entonces, ante esta dimensión, que puede resultar un poco extraña porque es desconocida, porque es nueva, podemos sentir esa rareza y si no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, podríamos llegar a pensar o a sentir o a vincular la rareza con algo negativo y de algún modo pues irnos a espacios más de tristeza, de depresión. Entonces, me parece interesante si han estado sintiendo lo mismo, no lo sé, quizás no, pero si han estado más o menos transitando estas sensaciones, es importante destacar que sí estamos en una nueva vía, en una nueva pista, y esa nueva pista pareciera estar sin escenografía, ¿no? Es decir, nosotros, la Matrix, el mundo antiguo que de alguna manera, ¿no? La vibración antigua, el mundo sigue siendo igual, por supuesto, pero la vibración que vamos dejando atrás se correspondía con una escenografía, ¿no? Esta obra de teatro tenía una escenografía determinada, había una lógica en esa cuadratura que llamábamos realidad. Evidentemente ahora lo que está pasando es que estamos incursionando en tiempos nuevos, en espacios internos nuevos, ¿no? En la conciencia, estamos habitando el tiempo de la conciencia y entonces el modo en que yo lo percibo es que esa nueva cuadratura pareciera como si no tuviera escenografía, ¿no? Es decir, uno puede llegar a sentir eh, esa, esa ausencia de realidades conocidas de donde asirse, ¿no? De donde sostenerse. Es realmente una infinitud, depende cómo lo percibamos, porque nos puede dar angustia, esta sensación de apertura, ¿no? Esta sensación de que resulta desconocido, de que no hay límites. Esto nos puede generar angustia o por el contrario, si nos mantenemos en el centro, nos puede generar una sensación de expansión y bueno, es como hacer un viaje, ¿no? Bueno, a ver qué hay, ¿no? No sabemos lo que hay, lo que sigue, lo que viene. Entonces, por eso sí me parece interesante hablar del discernimiento, porque en esa cuadratura nueva, ¿no? En esa sensación de que la escenografía se va diluyendo y más quizás potenciado evidentemente por este momento planetario, ¿no? Más quizás los que viven solos, los que vivimos solos, ¿no? Eh, o da igual, porque uno puede estar también viviendo en familia y sentir lo mismo, pero esta sensación novedosa debemos capitalizarla, es decir, no tiene que ser
un espacio que nos genere temor, ni mucho menos angustia, ni nos baje la vibración, sino todo lo contrario, poder conectar con ese espacio vacío desde la perspectiva de la infinitud, sabiendo que puede ser colmado con el todo, ¿no? Entonces, como un vacío, dice Graciela, tal cual. Hola Eli. Entonces, ese vacío, que es el cambio frecuencial y de conciencia que estamos haciendo como humanidad y venimos laborando, y obviamente en este tiempo se ha potenciado, pero venimos haciendo mucha labor para llegar a estos tiempos. De hecho, hemos hablado tanto de la quinta dimensión, que como decimos siempre, la quinta dimensión no es ni ir a otro planeta, ni ir a otro lugar, la quinta dimensión es un cambio vibracional en el aquí y ahora. Y el cambio vibracional, yo sé que usamos mucho esa palabra, la vibración, y quizás a veces no contemplamos o no conectamos con el verdadero significado de la palabra vibración. Las diferentes bandas frecuenciales son realidades distintas. Es decir, cuando nos instalamos en una u otra banda frecuencial, evidentemente también se mueve la conciencia, que son dos cosas distintas, ¿no? La conciencia y la vibración. ¿Y qué sucede? Cuando empezamos a incursionar espacios nuevos, y ahí no hay construcción. Entonces la construcción es en las bandas frecuenciales conocidas. Todo lo que evidentemente concebimos como mundo, como vínculos, como todo lo que hemos construido durante tanto tiempo como humanidad, eso nos sostiene. Al empezar a incursionar en otros circuitos, en otras bandas frecuenciales, no hay construcción, está pelado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos a construir, por supuesto, una nueva realidad, un nuevo orden de las cosas, por decirlo de algún modo, eh, y lo ideal es entender que estamos ahora en ese momento, que esa nueva construcción se lleve a cabo desde, por supuesto, espacios de amor, de reconexión, y para eso sí necesitamos el discernimiento. Por eso hoy quería hablar del discernimiento, porque es como un momento medio como, lo podemos visualizar como arenas movedizas, ¿no? Y como decimos siempre, cuando todo se mueve, ¿qué es lo mejor? La línea del equilibrista, la columna, ¿no? La línea interna, ese canal central reconectado, que es el que nos va a permitir mantener el eje y no perdernos. Entonces, como todo se está moviendo y lo que habíamos construido se está diluyendo y nos encontramos ante esos vacíos que pueden generar sorpresa, la idea es desarrollar, potenciar la capacidad de discernir. Porque esa capacidad, ante todo, más allá de la afuera, es decir, uno puede discernir sobre situaciones tangibles, materiales, ¿no? Que vemos, que percibimos con los sentidos físicos, pero la capacidad de discernimiento que debemos desarrollar cada vez más es la capacidad sutil de discernir en campos sutiles, porque discerniendo en campos sutiles vamos a poder reconocer las diferentes bandas de energía. Algo que estás, Arancha dice, yo estoy sintiendo eso, como desubicada, tal cual. Entonces, si nosotros discernimos vibracionalmente, es decir, podemos entender qué banda frecuencial o con qué realidad invisible me estoy conectando, no vamos a perdernos, porque en estos tiempos de tanto movimiento, pues claramente que hay mucho movimiento, no solo en el mundo físico, sino en el mundo invisible, y en el mundo invisible podemos incluso conectar con alguna banda frecuencial que no es muy amorosa, y si estamos en el centro y si sabemos reconocer esa frecuencia, es algo que hablamos mucho en el taller de canalización, muchísimo, sobre las bandas de frecuencia que quizás nos conectan con circuitos más densos, pero desde la reconexión, el discernimiento, la confianza, podemos ponernos por encima de toda frecuencia vinculada al miedo y desde ese lugar entender lo que está pasando. Y creo que es la gran herramienta en estos tiempos, potenciar la capacidad de discernir.
porque vamos a saber qué está pasando. ¿Por qué? Porque si esta escenografía se cae, ¿no? Cada vez vamos a sentir que se disuelve más. Para no perderme, como dijimos, es el propio centro, y para mantenerme en el centro, ¿cómo lo hago? Pues aprendiendo o potenciando esa capacidad de ese juicio interno, ¿no? Esa capacidad de, ese sentido crítico, esa capacidad de decidir, pues está pasando esto, vuelvo al centro, tomo decisiones. Recuerden que ante todo, las decisiones son sutiles. Siempre decimos que las decisiones generalmente las asociamos pues a decisiones que tienen que ver con realidades materiales, realidades visibles. Sí, claramente hay decisiones en el campo de la acción, desde la perspectiva de la vida 3D, pero las decisiones, primero que son constantes y ante todo son sutiles. Las decisiones activan circuitos energéticos internos, o sea, las decisiones pueden incluso cerrar circuitos antiguos. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de la llave del plexo y proponemos el uso de la llave del plexo, que es una llave energética que tenemos a la altura del estómago, en el plexo solar, inhalando y sintiendo que apretamos un poquito la musculatura del abdomen, podemos incluso visualizar un cierre que puede ser un cierre de alguna llave, alguna compuerta, es decir, podemos utilizar una imagen que nos ayude a hacer ese cierre que en realidad es energético, y al aplicar la llave del plexo, lo que estoy haciendo es cerrando circuitos sutiles que quizás me conducen a lugares que, no sé, me conectan con el miedo o con emociones que de algún modo pueden afectar la armonía del sistema. Entonces, si uno usa esas llaves, es decir, uno decide usar esas llaves, ven que las decisiones son sutiles. Las decisiones son estar y para eso tengo que estar en el centro y presente. Si hago si tomo ese tipo de decisiones sutiles, voy a estar en un terreno de, como decía Charlie, la paz interior. Bueno, ahí, desde esa perspectiva, puedo acceder a estados de paz y de serenidad interior. Porque si todo se empieza a desmantelar, si todo de alguna manera pues me resulta extraño y me pierdo en esa frecuencia, imaginen, en la frecuencia del miedo, del desconcierto, ¿no? de la duda, por eso a mí siempre me gusta utilizar también la palabra duda junto a la palabra discernimiento para también ver las diferencias frecuenciales de ambas. De alguna manera la duda como necesidad en algún momento detenernos, pero a mí me gusta más usar la palabra discernir, o sea, me detengo en algún momento del camino a discernir. Podemos usar como sinónimo dudar, pero la duda constante evidentemente abre campos, porque la duda constante es una persona que no está en su propio centro, ahí no hay poder, ¿no? La duda, claro, la duda consciente, como dice Charlie, yo la siento o me gusta definirla más o usar la palabra discernimiento, ¿no? Que es como decisión. El discernimiento te permite contemplar dos o tres posibilidades o estudiar o analizar o sentir, percibir qué es lo que está ocurriendo y decidir, ¿no? La duda quizás es una frecuencia, o al menos cuando se mantiene de forma constante, es una frecuencia que nos hace perder el centro, la fuerza, la confianza en nosotros mismos. Entonces, es lógico en este momento detenernos a qué está pasando, ¿no? Porque están pasando muchas cosas y se está sintiendo extraña la realidad. Entonces, hola Vivi. Entonces, no nos asustemos por eso, pero sí utilicemos esta cuadratura para navegar sobre esos espacios, esas aguas que son totalmente nuevas. Leti dice discernimiento igual elegir. Sí, el discernimiento nos permite permanentemente tomar decisiones y decisiones frecuenciales, vibracionales, es decir, estar realmente decidiendo qué está ocurriendo. Que seamos lúcidos, tal cual. ¿Y por qué? Porque de algún modo, y esto me gustaría hablar un poquito del libro de Cari, de Hanna Karina, que como dije al principio, hoy se presenta a las 22 horas de Argentina. Luego, si quieren, miran
el link de Zoom si quieren participar en vivo. Es muy bonito su libro y ella, pues, bueno, es toda una historia, no voy a contar, ya hoy hablaremos de esto en la presentación, pero bueno, es una historia de unos ensoñadores que van a una isla en la zona del lago Titicaca, pues porque van a activar unos portales para que realmente se active una luz poderosísima y podamos dar ese salto. Bueno, es una trama más novelada, pero bueno, hay mucha información maravillosa. Eh, entonces, estamos preparándonos, venimos hace mucho preparándonos para construir esta red desde lugares conscientes, amorosos, y la sensación de extrañeza, si la logramos vincular a, a las infinitas posibilidades que se están desplegando delante de nosotros, es como, imaginen, como llegar a una casa nueva, una casa vacía, ¿no? Y uno la va a decorar, ¿no? No tiene muebles, no tiene nada, y uno dice, bueno, la voy a decorar con mi energía, la voy a pintar con los colores que siento que quiero pintarla porque son los colores con los cuales vibro, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros eh, percibimos este momento como ese espacio vacío que puede ser colmado con la belleza del alma, entonces no solo no estaremos perdiéndonos en frecuencias que tienen quizás más la resonancia del miedo, la tristeza, la angustia, sino que estaremos ejerciendo el propio poder. Y se trata de eso, de estar, como decía Graciela, lúcidos, con los ojos bien abiertos. Es un momento maravilloso, un momento extraño, sí, pero es maravilloso. Y venimos preparándonos para este momento. Entonces, eh, Estelita había propuesto las heridas. Podemos incluso vincularlo a las heridas, el tema de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las heridas que evidentemente nos han alojado en determinadas bandas frecuenciales, ¿no? Cuando conectamos con la frecuencia de la herida, generalmente bajamos al circuito inferior del sistema energético, ¿no? A los chakras inferiores, principalmente el plexo. Siempre digo que ahí está la casa del ego, el ego, por supuesto, el ego en minúsculas. El ego no es malo, ni hay que matarlo, ni estrangularlo, ni nada de eso. Simplemente al ego hay que reconectarlo, ¿no? Cuando tenemos una vida reconectada, el que somos acá recuerda que hay pues una magnitud maravillosa, multidimensional de nuestro ser, y ese ego en minúsculas colabora con, con el plan, con el propósito. Entonces, si las heridas están activas, porque van a seguir activas, eh, a ver, y esto lo quiero explicar bien para no generar confusión. El tema de la encarnación vinculado a las heridas, lo que venimos a sanar, va a estar toda la encarnación. Eso no quiere decir que no vamos a sanar nunca, pero si una persona encarnó, por ejemplo, con el tema, no sé, de la pareja, el tema de la abundancia, el tema que sea, si ese es su tema de encarnación respecto a lo que vino a sanar, ese tema de encarnación estará presente toda la encarnación. Es como en una película. Cuando vamos a ver una película, a no ser que sea una película muy alternativa, el guión pues mantiene una trama, ¿no? Un tema principal. Evidentemente los personajes evolucionan, hay transformación, hay puntos de giro, hay un clímax y hay un final, pero la película va de la misma cosa, ¿no? Igual que en nuestra vida, los temas, recuerden que siempre dibujamos el infinito cuando hablamos del plan de vida y decimos que en ese infinito está lo que vinimos a aprender y lo que vinimos a aportar. Y que de alguna manera en ambos aspectos está la misma información polarizada. De modo que cuando uno va detectando los temas de la encarnación, también va entendiendo cuáles son las heridas, que las heridas no son más que la manifestación de la información de aquello que vinimos a sanar. Es decir, si nosotros tuvimos heridas muy en la infancia, por ejemplo, ¿no? Si tuvimos heridas respecto, no sé, a maltrato, lo que sea, esa herida es el tema, ¿no? Es como en este capítulo que estamos describiendo en esta vida, sería como el, la gran oportunidad, gracias a ese episodio, como duele, ¿no? La gran oportunidad
que tenemos para recordar a qué vinimos a alinear, ¿no? A pasar ese peine, en esa gran urdimbre que es el viaje del alma. Nosotros venimos a alinear, a pasar un peine con cada vida reconectada, en donde hay sanación, en donde hay pues integración de la información del karma. Recuerden que siempre hablamos del karma y decimos que el karma no es otra cosa que los hilos enredados de otras encarnaciones que vinimos ahora a alinear. Entonces, tomando las heridas, si nosotros estamos en la frecuencia de la víctima, ya sabemos cómo nos vamos a vincular a las heridas, ¿no? Desde la víctima, desde los otros tienen la culpa, desde pobrecito de mí, desde me duele. Por supuesto que las heridas van a mover un montón de energía emocional y a veces vamos a estar, como decíamos el lunes pasado, ¿no? Vamos a estar ahí enfrentándonos a esa información y es como, bueno, ya, como decíamos, abriendo el canal, pues esas incrustaciones emocionales se pueden liberar, ¿no? ¿Se acuerdan el gráfico? De hecho, miren, lo tengo justo acá, el gráfico que hicimos la semana pasada, ¿no? Que decíamos, abriendo el canal, pues todas las incrustaciones emocionales se pueden liberar. Entonces, entendiendo también que estamos incursionando nuevas rutas, nuevas vías, es decir, otro nivel frecuencial, evidentemente nos vamos a empezar a conectar de forma distinta con las viejas heridas. Entonces está buenísimo que Estelita haya propuesto este tema. ¿Por qué? Porque también es clave. Si bien dijimos que era clave desarrollar y potenciar la capacidad de discernir, también es clave la relación con la herida, porque si empezamos a incursionar en esos espacios frecuenciales distintos, que como son nuevos, parece que no hay escenografía, por lo tanto estamos como medio desnuditos ahí y aparentemente desamparados, ¿no? Claro, si desde ese nuevo espacio frecuencial, ¿no? Donde realmente se desmantela la 3D, o sea, se cae todo. Conecto con la herida, miren la combinación, conecto con la frecuencia de la herida desde la víctima, ¡pah! Explosión. Es decir, se crea ahí un circuito donde me baja directamente así, me baja a los abismos, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, ese espacio nuevo no lo puedo evitar desde la víctima. Ese espacio nuevo con las heridas abiertas, pero nos va a atravesar mal. Entonces, claramente para ir avanzando y para acceder a esos espacios con discernimiento, conciencia desde el centro, nos vamos a ir conectando de forma distinta a las heridas, y es lo que decimos incluso siempre en TESA, que es la técnica que he canalizado de tecnología energética de sanación avanzada, se llama TESA. Entonces, en TESA siempre decimos que subimos, ya en la primera sesión, subimos al espacio supremo de la conciencia y toda la labor la hacemos desde ahí, no lo hacemos desde la víctima. Porque si no es como, es lo que hacíamos con las técnicas antiguas, ¿no? Íbamos a hablar de lo que nos dolía, de lo que habíamos pasado, y era como que nos embarrábamos cada vez más. No, ahora hay técnicas que están llegando en donde vamos arriba y se hace desde un lugar frecuencial súper amoroso, muy limpio, y se aflora una emoción, por supuesto que se la deja, se la reconoce y se la deja, como decíamos, ¿no? Se la reconoce para justamente, si no la reconozco, no puedo hacer esta labor energética para quitarla, para trascenderla. Entonces, las heridas son importantes en este tiempo, pero justamente para ya no identificarnos, ¿no? Con todo eso, para ver esa información. Recuerden que yo siempre también en TESA todo lo que hasta ahora hemos llamado problemas, yo lo denomino información, ¿no? Entonces, si nosotros la información que podemos obtener de las heridas la capitalizamos para hacer este viaje a este espacio que está vacío, y que podemos decorar con la energía crística de nuestros corazones, ese es el espacio que venimos de alguna manera preparando entre todos. Entonces, creo que la síntesis y quizás lo más significativo de este mensaje es no perdernos en ese viaje y no ensuciar esos espacios nuevos a los que estamos accediendo en red con miedos antiguos o con la frecuencia de la herida, porque lo que hacemos directamente es volver a bajar vibracionalmente. Por eso cuando empezó la cuarentena, que habían tantas, ¿se acuerda? Bueno, sigue un poco habiendo, quizás menos, ¿no? Tantas teorías de conspiración y tal y cual, había mucha cosa, mucha cosa. Incluso pues
yo medio que, bueno, también estaba, y mis guías me bajaron de un ondazo, me dijeron, no entres ahí. Nada, nada me dicen, nada de hecho hubo una canalización, no sé si se acuerdan, que está, bueno, de hecho está subida en el canal de YouTube, que decían que todas las creaciones se tenían que llevar a cabo desde el aspecto positivo, porque si nosotros dudábamos o teníamos en cuenta, pues, sí, a ver, esta teoría, estábamos sosteniendo esa realidad energéticamente. Entonces, había que salir de ahí, había que crear solo desde la energía del amor, desde la confianza, no había que detenerse en escalones especulativos que lo que hacen es sostener la energía que justamente estamos queriendo trascender. Entonces, eso mismo que se nos propone a nivel planetario es un poco lo que estamos haciendo con nosotros mismos. Si conectamos con las heridas desde la energía vieja, y lo que estamos haciendo es otra vez volver a alimentar, a nutrir esas realidades que de alguna manera estamos trascendiendo y se están desintegrando. Entonces, claramente, y bueno, y también habían ustedes propuesto como tema la autoestima, claramente, lo podemos vincular a la autoestima. ¿Por qué? Porque justamente cuando los problemas de autoestima, esto ya lo comento en mi primer libro, en las relaciones energéticas en la pareja, cuando ellos nos dicen que ante todo la autoestima es un tema de distorsión energética, que se puede solucionar haciendo una labor, bueno, en todo el sistema, por supuesto, pero principalmente en el plexo solar. Justamente como en el plexo está la conciencia del ego en minúsculas, es decir, la fuerza de voluntad, está la confianza en nosotros mismos, está nuestra autoestima, se refleja energéticamente ahí. Si nosotros, si ese centro está vulnerado, ¿no? Si, como decimos, si no usamos la llave del plexo y ese centro está abierto y entra y sale por ahí cualquier tipo de información y toxicidad que nos vincula pues con lugares súper antiguos, etcétera, 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 la autoestima, ¿no?, se va también diluyendo, la fuerza de voluntad se va perdiendo, porque si vivimos con un agujero en el plexo, evidentemente todo lo que nos digan de afuera, por eso decimos siempre que la llave del plexo va a servir para parar, ¿no?, esos impactos energéticos que muchas veces los recibimos como verdaderos puñetazos en el estómago. Entonces, si estamos viviendo sin atención en ese centro energético, bueno, en todo el sistema, pero en ese centro principalmente, y empezamos pues a recibir y a emitir también toxicidad, evidentemente se va vulnerando ese centro. ¿Y qué ocurre? Miren lo que estoy haciendo gestualmente. Al afectarse el plexo, nos hacemos como más chiquititos y lo que ocurre es que se cierra el corazón. Es como efecto sapito, pic, y claramente, como decimos siempre, también se cierra la garganta, y bueno, se desalinea todo el sistema. Entonces, con un plexo fuerte, por eso la llave del plexo nos va a ayudar a mejorar la autoestima, nos va a ayudar a ser conscientes de la energía que entra, que sale, ¿no? Pero no porque el otro me va, no, el otro simplemente activa dispositivos internos. Es decir, el otro si me levanta la voz o me maltrata eh, y esa información entra es porque hay un dispositivo interno. Y esto siempre lo aclaro, porque yo sé que a veces cuando hablo de esto, también en el libro, en el primer libro hay un capítulo que se habla de los dúos en las parejas, y siempre doy el ejemplo de la mujer golpeada, el golpeador, y siempre digo que la mujer golpeada necesita hacer una labor energética sobre ella misma para modificar la información que carga, porque energéticamente está atrayendo, y podría decir hasta pidiendo, muy entre comillas, porque sé que cuando digo esto es como que a muchos se les paran los pelos, pero es tiempo de revisar qué hacemos, qué pasa energéticamente a nivel sutil. Eso no quiere decir que, por supuesto, si hay un golpeador, no haya que demandarlo y llevar a cabo todas las acciones legales en el plano de la 3D que corresponden, ¿no? No estamos hablando de esa obviedad, ¿no? Porque también a veces cuando no se entiende parece que estoy, no sé, tirando un discurso que va en contra del respeto a la mujer, o no, claramente no estamos hablando en el nivel de la 3D, estamos hablando en otros niveles en donde es necesario que seamos conscientes de cuál es la información, cuál es el patrón energético, que eso evidentemente está vinculado a las heridas, está vinculado a la autoestima, desde el cual, y está vinculado pues también a las relaciones, ¿no? Hay Vale y no sé si Paula quien decía que habláramos de los vínculos.
Pero bueno, nos vamos a desarrollar, vamos a seguir hablando de los vínculos con más tiempo, quizás el lunes próximo. Pero ven cómo todo está tejido, entonces claramente una autoestima elevada es cuando vamos a- al centro y arriba, porque si nosotros nos ponemos a, bueno, lo dibujo en el aire. Si pensamos en el eje vertical y a la altura del plexo, visualicen un péndulo que está permanentemente yendo de un extremo a otro, ¿no? Enganchado en el plexo y yendo de un extremo a otro. Cuando nos sobreestimamos, ese péndulo se fue a una polaridad. Cuando nos subestimamos, ese péndulo se va a la polaridad contraria. Sin embargo, ven que es la misma moneda, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda, o sea, es la misma, están en la misma banda frecuencial, parecen informaciones contrarias, pero hay un tema de desconexión, hay un tema de ego, porque tanto la persona cuando se sobreestima es porque es lo mismo, ven que es lo mismo. En realidad, claro, aparentemente parece la persona que va o aparentemente está así, pero es un tema de autoestima, claramente, ¿no? Tanto el que se sobreestima como el que se subestima no se estima, es decir, que no está en el centro. Entonces, también laborar sobre la propia autoestima es ese ejercicio de ir al centro y arriba, trascendiendo la frecuencia de la víctima y observando todo desde esa perspectiva mayor, para sí poder convertirnos, como digo siempre, en los orfebres, en los electricistas de nuestro propio sistema energético. Y ven que es una labor constante, es una labor sutil y es una labor constante. ¿Y qué demanda esa labor? Discernimiento. O sea, estar en el centro claramente y la capacidad de discernir. Porque si yo no sé lo que está pasando, ¿qué orfebrería voy a hacer sobre mí misma si estoy perdida y no sé lo que está ocurriendo, o no sé con qué banda frecuencial estoy conectando, o no sé si X realidad me bajó la vibración, o no sé si esto que decimos, ¿no? Si hay una información externa que me afecta y me baja la vibración, ¿qué hacíamos antes? Vamos a hablar en pasado. ¿Qué hacíamos? Echábamos la responsabilidad afuera. Mira esta persona lo que me hizo, qué mala que es. Y ahora ya lo sabemos, ya sabemos que si esta persona viene, ¿no? Como decíamos el lunes pasado, y nos activa algo, bueno, gracias por mostrármelo y me voy al centro, me voy a mi propio laberinto a enfrentarme con ese minotauro, que como decíamos, tampoco hay que matar al minotauro, pobrecito, sino abrazarlo y bueno, y establecer un vínculo de amor con esos aspectos nuestros que han estado tan aislados, tan juzgados, tan desconectados, ¿no? Entonces estamos en un nivel, y esto también, bueno, el otro día tengo ahí el texto, ya no tuve tiempo de pasarlo, luego lo voy a subir, una canalización en donde nos decían algo así como no quiero leerla porque además no me voy a entender la letra, pero bueno, nos decían algo así como que, que bueno, que estamos, miren, bueno, lee un pedacito. Dice, bueno, me agarro un trozo, ¿eh? Sabemos que algunos de vosotros estáis vibrando en la duda y otros en el miedo, pues no alcanzáis a percibir la magnitud del verdadero movimiento que está experimentando la Tierra. El grado de conciencia global es cada vez más elevada, más cristalina. La saturación e incluso aparente depresión que muchos experimentáis responde más bien al agotamiento del ego que viene sosteniendo esta labor desde hace mucho tiempo. Miren qué interesante, dicen que esto es algo interesante. Nuestro personaje está muy cansado, es como venimos haciendo una labor ya y es como a veces dan ganas de tirar la toalla, ¿no? Entonces está bueno esto, destacar esto. Nuestro personaje está cansado, descansemos. Nuestro personaje a veces se deprime porque dice, ¿cuánto falta? Falta todavía. Entonces dice, muchos estáis literalmente agotados, pues la labor la venís realizando desde hace muchas vidas y de algún modo ya queréis ver las manifestaciones del cambio y los resultados de tan ardua labor en vuestro día a día, ¿no? En el cotidiano. Esa imagen
por la cual venís realizando gran aporte con vuestra propia sanación y reparación, ya está vibrando en un plano muy sutil, o sea, ya lo estamos haciendo. Incluso está comenzando a materializarse en la Tierra. Los primeros atisbos de esa gran manifestación se aprecian en el campo que estáis experimentando a nivel individual y en vuestros vínculos. Miren cómo se teje todo, que Vale había preguntado por los vínculos. De modo que, si bien la total manifestación del cambio y el anclaje de la ciudad rosa dorada en la Tierra aún demanda de mayor compromiso y labor colectiva, os decimos que no os desesperéis, que debéis confiar y, como siempre, crear desde el aspecto positivo, claro, lo que decíamos antes. Bueno, ahí sigue un poquito más, pero no. Luego lo copio y lo subo a las redes. Pero más o menos eso era lo más importante. Bueno, bien, me entendí la letra, porque yo cuando canalizo escribo en jeroglífico, así que tenía miedo de no entender, pero la entendí. Bueno, entonces, miren qué interesante. Nos decían que el ego está cansado, entonces hay que atender eso, ¿no? Yo, como comenté o vengo comentando, estoy durmiendo mucho, o sea, no mucho, pero me voy a dormir temprano, muy temprano, y me levanto temprano también y duermo. Y siento que cuando duermo están pasando muchas cosas. Entonces, gracias a ustedes. Entonces, escuchemos que el ego está cansado, lo que dicen. Muchas vidas son las que venís laborando para esto. Y después eso, que dicen que ya está, y lo veía. Esto que decían, que vieron que las creaciones son arriba y después se manifiestan acá. Entonces nos decían eso, que ya lo estamos creando, ya está, lo estamos creando. Entonces es como, imaginen no sé, una carrera, no quiero poner esa imagen, pero bueno, es la que se me viene. Que, no, había un cuentecito, seguro que, ¿cómo era aquello? Que seguro lo escucharon. Uno que se había caído, no recuerdo, bueno, yo soy muy mala contando cuentos, así que mejor no, que estaba como a 20 centímetros del suelo, pero como no lo veía, claro, pidió, creo, asistencia a Dios y bueno, nada, le faltaba apoyar el pie. Es que ya estamos muy cerca, ¿no? Tanto desde la imagen que podamos utilizar, estamos muy cerca porque estamos creándolo y se está empezando a materializar. Entonces creo que este aliento que nos dan es justamente para que no nos perdamos en este momento en donde de algún modo ya justamente esa extrañeza, como dije al principio, es la manifestación del anclaje de la nueva energía. Esa sensación de que se desmantela la 3D es justamente la señal, la pauta de que sí, que lo estamos haciendo bien y que estamos creando una nueva realidad en planos muy sutiles y que claramente se va a anclar incluso ante los ojos físicos. Que así sea. Bueno, Graciela dice, yo también siento mucho sueño, cansancio, sí, tal cual. Descansemos, recuperemos además los ritmos auténticos, orgánicos. Estábamos súper desfasados, ¿no? En casi todos los ámbitos, alimenticios, también las ciudades nos desconectan. Las ciudades, incluso pues todos los adelantos tecnológicos, ¿no? Sí, la luz eléctrica, qué maravilla, pero si la luz eléctrica la vamos a utilizar para desfasar el sueño, como hacíamos, entonces qué bueno que empecemos a reconectar. Yo estoy incluso también empezando a hacer una huerta en el balcón y en la terraza, estoy sintiendo la necesidad de tocar la tierra, estoy en pleno centro porteño, pero bueno, si tenemos un cachito de espacio de sol, pues también una plantita de tomates o plantas aromáticas. Creo que estamos sintiendo esa necesidad de reconectarnos con la tierra. Y los que viven, por supuesto, en la naturaleza, pues ya, maravilloso. A comer orgánico, comida orgánica y a alimentarse desde esa conexión de plena gratitud, ¿no? Con la madre tierra. Quizás también eso, ¿no? Como recomendación, volver a honrar los alimentos. Veníamos muy desfasados, veníamos muy loquitos, entonces estamos parando
el ritmo y esto genera cansancio, estamos cansados, hay que reconocerlo, pero también mucha reconexión con el sol. Yo estoy tomando mucho sol. El otro día Mar me pasó el dato que para la vitamina D hay que tomar sol en las muñecas, que dice que es desde donde mejor se absorbe. Así que hoy me tiré al sol y parecía que estaba, bueno, estaba tomando el prana y la luz solar. Bueno, maravilloso. Verónica dice, a mí me pasó lo mismo, conectarme con la huerta y hacer, eh, con la tierra y hacer huerta. Bueno, vamos a ir terminando entonces.